Vamos a tener en el día de hoy una meditación de la palabra de Dios basada en el siguiente título: la obra del Espíritu Santo en el mundo. En nuestra última participación, hermanos, nosotros estuvimos hablando sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y nos basamos específicamente en esa porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, los versículos 24, 25 y 26. Y donde el Señor les dice a los discípulos que cuando Él se fuera, iba a venir el otro Consolador, que iba a ellos a recordarle todas las cosas, pero también les iba a instruir sobre las cosas que debían hacer. El Espíritu Santo, como a veces digo, una doctrina olvidada, una enseñanza olvidada en la iglesia, nos llena a nosotros de muchas cosas en el Señor, porque nos recuerda, nos instruye, nos guía, nos hace ir por el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Pero también hacia afuera, en el mundo, para aquellas personas que no conocen el Evangelio, el Espíritu Santo también hace una función. Y hoy vamos a leer, basado en esta porción de la palabra de Dios, San Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11, que dice: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Quiero ir, hermano, con ustedes y amigos que nos visitan esta mañana, quiero ir con ustedes transitando el camino de la palabra de Dios, usando la Biblia como el único recurso para hablar de este tema. Porque hablar de la persona, de la obra del Espíritu Santo, tanto en la vida del creyente como en la vida del mundo, no podemos nosotros tomar el riesgo de irnos a una interpretación personal o de algún autor, digamos, que se ha decidido hacer un estudio sobre la palabra. Básicamente, en esta mañana quiero concentrarme en este tema y enfocado únicamente en la Biblia, aunque tengo por ahí un comentario que saqué de uno de los pastores más conocidos contemporáneos de esta época. Dice el versículo 9, cuando está hablando aquí este pasaje, dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Hablando sobre la venida del Espíritu Santo. Él convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Y uno se pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Si uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua, uno puede encontrar dos definiciones que nos pueden dar una idea aterrizada de lo que es el pecado. Y para mí la que me llama más la atención es la que dice: transgresión consciente de un precepto religioso. Repito, transgresión consciente de un precepto religioso. O sea que cuando nosotros le faltamos a Dios, lo estamos haciendo de una manera consciente porque ya conocemos lo que Dios ha establecido en su palabra. Evidentemente, nosotros los seres humanos somos una naturaleza caída, regenerados y justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que recuerden que la misma palabra de Dios dice: no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores y todos necesitamos de ese perdón de Dios que es en Cristo Jesús. Pero aquí está Él recordándole a los discípulos cuál es la obra del Espíritu Santo en
el mundo. Pecado significa transgresión consciente de los preceptos de Dios, cosa que se aparta de lo recto y lo justo, o que falta a lo que es debido. Podemos encontrar sinónimos como falta, culpa, yerro, defecto, mancha, infracción, transgresión, maldad, vicio, imperfección, flaqueza, perversidad. Pero cuando la palabra de Dios, o cuando vemos en la palabra de Dios que Dios habla de pecado, cómo Dios introduce el tema en la palabra, cómo Dios introduce el tema al pueblo en su palabra. Bueno, después de 400 años o más en esclavitud, Dios decide a través de Moisés sacar al pueblo de Egipto, pero al sacar este pueblo de Egipto y de tantos años de esclavitud, ya la formación mental y psicológica de este pueblo estaba enfocada en la cultura egipcia, que tenía más de un dios, que practicaba la poligamia y tenían otros cultos a los que Dios no les agradaba o aún no le agrada. Entonces, cuando Dios saca a este pueblo, tiene que ahora educarlo en los preceptos y conceptos que Dios quiere que ellos obedezcan. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 1, ahí podemos encontrar cuando Dios le habla al pueblo sobre lo que es indebido. Lo voy a leer rápidamente, hermanos, para que vayamos en el hilo del mensaje. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está estableciendo Dios un precepto, un estatuto, una ordenanza, un mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No va a existir nada en tu vida que esté por encima de mí. Y continúa diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Escuchen de nuevo, hermanos, estas palabras finales. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Un hombre, una mujer que anda en una vida de pecado, lo más seguro es que no pueda ver la manifestación de la misericordia de Dios en su vida. No por lo que pueda tener, no por lo que pueda poseer, sino cómo Dios vive en su corazón, cómo está su corazón frente a Dios, cómo están sus emociones, cómo está su ánimo, cómo está su forma de ver la vida, cómo está su esperanza. ¿Qué espera de esta vida? Sabiendo que nosotros los creyentes lo que estamos haciendo es sembrando aquí para la eternidad, no pensando en las cosas del mundo. Y continúa diciendo el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate de los días de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Una idea, hermanos, que nosotros debemos de apartar ese día
solo para dedicarlo a Dios. Y noten lo que dice la palabra: no harás obra alguna en ese día. Ni tú, ni tu hijo, ni tu casa, ni tu extranjero. Refiriéndose a aquellos que venían y se integraban a la cultura del pueblo en ese momento y adoptaban la forma de ellos vivir. Ni siquiera ellos podrían hacer nada en ese día. Versículo 13 ya viene citando más específicamente actos y conductas que nosotros podemos entender más, como versículo 13 dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así en el Antiguo Testamento Dios calificaba y hablaba sobre el pecado, para que el pueblo pudiera tener un entendimiento de lo que a él le agradaba y de lo que a él no le agradaba. Pero ¿cómo vemos nosotros en el Nuevo Testamento el concepto de pecado? Es bueno que nosotros también veamos cómo habla en el Nuevo Testamento sobre el concepto de pecado. Una porción de la palabra de Dios que nosotros hemos hablado muchas veces, hemos escuchado muchas veces, es esa porción en Gálatas capítulo 5, los versículos del 19 al 21, que hablan sobre las manifestaciones de la carne. Manifestaciones de la carne. Recuerden que esta carne es débil. Recuerden que esta carne es corruptible. Recuerden que esta carne es pecaminosa. Y como dice la palabra de Dios, la carne se opone a las cosas del espíritu y el espíritu se opone a las cosas de la carne. Y esa es la gran lucha que tenemos nosotros, los seres humanos, los creyentes, también tenemos esa lucha. Dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense, muchos de nosotros, antes de ser creyentes, probablemente anduvimos practicando algún tipo de pecado. Pero ya en Cristo, dice la palabra, que hemos sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y quería, hermano, traer en esta mañana el tema del pecado, porque muchas veces nosotros, los seres humanos, cuando no estábamos en Cristo, ¿verdad?, era porque no creíamos en Él. Cuando usted no sigue a alguien, usted no cree en esa persona. Cuando usted lo sigue, usted cree en esa persona. Y nosotros los creyentes, los que hemos creído en el Señor, ahora seguimos a Cristo.
y nos hemos apartado de esa vida. Nos hemos apartado de esa práctica pecaminosa. Aunque a veces tenemos nuestras luchas, cada uno en su contexto, pero en sentido general el creyente está llamado a apartarse por dos razones. Porque hemos sido justificados por el Señor y por el Espíritu Santo de Dios. Así habla el Señor Jesús estas palabras a los discípulos. De pecado, ¿por qué? Porque no le conocieron, dice el Señor. De pecado, por cuanto no creyeron en mí. O sea, todo lo que el Señor les había hablado para las personas en ese momento, para muchos de ellos, no tenía valor. Como hoy en día, este evangelio de salvación, para muchas personas, no tiene valor. Pero para muchos de nosotros, esto tiene un valor inmenso, tan valioso o quizás más que la vida misma. Porque para el creyente la vida no termina en este lugar. No termina en un ataúd, en un hoyo, en un cementerio. La vida continúa después de la muerte en la presencia de Dios y Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora bien, quiero volver un poquito atrás para solo puntualizar el tema del Espíritu Santo. Todos los pecados que yo mencioné anteriormente, salvo tomar el nombre de Jehová en vano, Dios los perdona. Perdona el adulterio, perdona la fornicación, perdona las borracheras, perdona las maledicencias, perdona la idolatría, perdona todos esos tipos de pecados. Pero blasfemar contra Dios y blasfemar contra el Espíritu Santo son dos pecados que la palabra de Dios dice que no se perdonan. Dice Mateo capítulo 12, los versículos del 31 al 32, lo siguiente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mateo 12, 31, 32. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, dice la palabra de Dios, ni en el venidero. Miren la importancia que tiene la obra del Espíritu Santo, no solo en la vida de la iglesia, sino también en la vida del mundo, en aquellos que no conocen a Dios a través de la persona de Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que abrazar y entender estas cosas. Y aquellos que aún no conocen al Señor, que sepan que todos los pecados, aún los que van en contra de nuestro Señor Jesucristo, Dios los perdona. Pero blasfemar contra Dios y blasfemar contra el Espíritu Santo, esos pecados, dice la palabra, que no se perdonan. Así que hay esperanza y sigue habiendo esperanza para los que no conocen o los que no han venido a un encuentro personal con Jesucristo, nuestro Señor. Dice el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Justicia. ¿Qué es para nosotros la justicia? ¿Qué es para nosotros la justicia? Quizá para muchos de nosotros la justicia es cuando somos favorecidos en un juicio, no importa que se haga de una forma legal o ilegal.
Para mí lo que puede ser justicia, para otra persona puede ser injusticia. Y eso lo vemos en el mundo. Y más hoy estamos viendo mucho de eso. Es un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Un principio moral que lleva a determinar que todos debemos vivir honestamente. ¿Cuán difícil se hace para nosotros mostrar una cara de honestidad? En la casa, en el trabajo, con los amigos, en el deporte, que podamos tener la misma cara en cualquier lugar donde uno vaya. Pero qué difícil es cuando nosotros se nos habla de alguien que tiene diferentes formas de actuar. Un rostro en la casa, un rostro con los amigos, un rostro en el trabajo o un rostro fuera de la casa, en la calle. Determinar que todos vivamos honestamente es una forma de justicia también. La justicia implica rectitud, imparcialidad, equidad, neutralidad, ecuanimidad, objetividad, honradez, razón. Esos también son referentes de justicia. Pero en el cristiano es una de las virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Repito, en el cristianismo es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en la constante firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Eso es justicia. Dar con equidad, hacer con equidad ante Dios y ante los hombres. Pero, lamentablemente, nosotros los seres humanos no tenemos una práctica experimentada de la justicia. A veces o nos inclinamos hacia un lado o nos inclinamos para otro lado, dependiendo si nos conviene o no lo que se esté juzgando. Ahora bien, el hecho de nosotros practicar e intentar ser justos tiene una recompensa. Eso tiene una recompensa frente a Dios. En Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios está hablando allí sobre los estatutos, decretos, ordenanzas al pueblo, y Dios habla a través de Moisés diciendo: y las transmitirás a tus hijos, las escribirás en las casas, en los caminos, para que todo el que pasare por allí o todo el mundo en esa época pudiera estar en contacto con la palabra de Dios. Cuando Dios está instruyendo ya a Moisés a hablar sobre esto, en el versículo 25 de ese capítulo 6 de Deuteronomio, la palabra de Dios dice lo siguiente: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahí vendrá la justicia para nosotros. No la del hombre, que dependiendo de, se mueve de un lado para otro. Es la justicia de Dios, la que da paz a tu corazón, la que da paz a tu alma, la que lleva tranquilidad a tu casa, a tu entorno. Esa es la justicia a la que todos nosotros debemos de aspirar. Esa justicia que viene solamente de Dios, pero viene como consecuencia de poner por obra todos los mandamientos delante de nuestro Dios como Él ha mandado. Por eso muchos de nosotros no podemos entender, hermanos y amigos, la obra poderosa del Espíritu Santo en este tiempo. En este tiempo. Mientras que a los discípulos Jesús le decía: Él os hará recordar todas las cosas y os enseñará y los guiará.
ya en el mundo, antes de la partida del Señor, el Señor entonces está hablando de varias cosas, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en Él, como hoy en día se está dando. La gente no cree todavía, o mucha gente no quiere entender que hay muchas conductas del ser humano que son pecados frente a Dios. Pero eso solamente lo hace entender el Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado. El pastor MacArthur tiene en su comentario del Evangelio según San Juan un fragmento en su página 723 que dice lo siguiente. A mí me gustó mucho este pensamiento que dice: aquí la justicia es la perteneciente por naturaleza a Jesucristo como Hijo Santo de Dios. Es el otro lado de la moneda del asunto anterior a Él. El Espíritu no solo convence a los incrédulos de su pecado, también los convence de su necesidad de tener justicia. Repito, el Espíritu no solo convence a los incrédulos, a los que no han creído en el Señor, de su pecado, también los convence de su necesidad de tener justicia. Ahora, ¿cuál justicia? Es esa paz que yo quiero tener, es esa tranquilidad que quiero tener, es esa independencia del mundo que yo quiero tener. Yo no quiero tener la justicia del mundo, yo quiero tener la justicia de Dios. David, en uno de esos momentos más difíciles de su vida, cuando se vio confrontado, pidió mejor la justicia de Dios que la de los hombres. Para que veamos cuando un hombre ha tenido una relación muy personal con Dios, cómo este hombre demandó: júzgame tú y no los hombres. Hazme tu justicia y no los hombres. Porque los seres humanos somos muchas veces despiadados, somos muchas veces parcializados, pero Dios hace la justa justicia. Dios hace la justa justicia. Hermanos, y esto es importante, ese amigo, que nosotros lo podamos entender. Jesús iba al Padre, estaba a punto ya de partir de este mundo y ser crucificado en una cruz. Y Él dice en su palabra de justicia, versículo 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ya lo que tuve que decirle a ustedes, aquí lo dije. Ya les he enseñado, ya les he dicho. Ahora queda de ustedes obedecer o no obedecer. El último versículo, el versículo 11, dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Recuerden que estamos viendo la obra del Espíritu Santo en el mundo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el juicio que cada uno de nosotros aspira? Cuando se nos confrontan o cuando alguien tiene algo contra nosotros, que el juicio sea justo. Pero en este tema, en este momento, el Señor está diciendo: por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya Satanás no tiene parte en la vida de los que creen. Satanás no tiene relación con los creyentes. Aunque muchas veces nosotros los creyentes nos movemos en esas dos voces, la del Espíritu Santo
y la que Satanás hace a través del mundo y todo el esquema que el mundo tiene montado. Y se nos hace a veces para nosotros o para muchos de nosotros una lucha, dejarnos guiar por el Espíritu. Y a veces caemos y sucumbimos a las cosas del mundo. Pero a veces también nos glorificamos y nos gloriamos en la dirección del Espíritu Santo. Y esa es la lucha del creyente. Pero la lucha del que no ha conocido al Señor está en el dar el paso. Yo sé que necesito a Jesús. Yo estoy convencido de que este es el camino. Estoy convencido que en el mundo no hay nada que pueda darme lo que Dios me da a través de la obra de Cristo. Pero sigo ahí, clavado, sigo ahí, estático, ante esa demanda que tiene el mundo. Ya el príncipe de este mundo fue juzgado. Ya no tiene parte con los creyentes ni con la iglesia. No tiene parte con los creyentes ni con la iglesia. Juan 5:30 dice de la manera siguiente: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Esto es hablando el Señor aquí a las personas y a los discípulos. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. En el capítulo 8, los versículos del 13 al 16, hay otro encuentro interesante en donde los fariseos les responden diciendo: tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Hablando sobre cada vez que el Señor daba testimonio de él. Y decían: estas afirmaciones, si son válidas, aunque las digas de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Por eso es algo que ustedes no deben o no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Ustedes me juzgan, dice el Señor a los fariseos, con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. A nosotros los humanos nos juzgan nuestras obras, nuestros actos, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Eso es lo que nos juzga a nosotros. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. Siempre el Señor hablaba de su relación y su comunión con el Padre. En todo momento. Cada vez que hablaba sobre el tema del juicio, el tema de la salvación, el tema de la predicación, hablaba incluso diciendo: yo no hablo mis propias palabras, hablo las palabras que mi Padre me envió. Así que cuando nosotros querramos entender el término, cuando la palabra dice de justicia, por cuanto voy al Padre, es porque ya el Señor ha dejado todo aquí en la tierra. Era el momento de la partida. Ya Él había dado justamente lo que el Padre le había encomendado que diera. Le había enseñado a los discípulos, había trazado un camino, ya sabía que iba a ser crucificado y ya estaba dejando el lugar preparado. Y le estaba diciendo a ellos cuál sería la obra del Espíritu Santo después que Él partiera, tanto en ellos como en el mundo. Nosotros deberíamos entender, hermanos y amigos, y aprender de que el Espíritu Santo es el que convence. La iglesia solo es una plataforma para predicar la palabra de Dios.
para predicar el mensaje de salvación, que no es algo tangible, no es algo que usted y yo podamos verlo, tocarlo, no es algo que se pueda discutir en un contexto humano, porque Dios es espíritu, Dios no es materia. Y a nosotros se nos hace tan difícil llegar a este convencimiento porque nosotros los seres humanos somos como Tomás y como Felipe. Muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre. Y Tomás dice, si no me tiene su mano en su llaga, no creeré que es Él. Y el Señor tiene que decirle, ven, pon la mano. Así somos nosotros los seres humanos. Creemos en lo tangible, en lo que se ve, en lo que se toca. Pero Dios no es materia, Dios es espíritu. Y por tanto las cosas del espíritu no se pueden discernir en la carne. Por eso esa obra redentora del Espíritu Santo en la tierra es tan valiosa y tan importante. Cuando Dios habla a tu corazón, lo hace a través del Espíritu Santo. Porque te convence de pecado, te convence de justicia también, te convence de juicio. Esa es la obra redentora de esta tercera persona de la Trinidad, la cual hoy se encuentra en medio nuestro, haciéndonos conscientes de lo que Dios quiere para nosotros. Como decía hace un momento, la iglesia solo es una plataforma que Dios utiliza para predicar la palabra. La iglesia no convence. La iglesia no hace un acto, digamos, de presión. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solo es la predicación del evangelio. Ahora, esa obra, eso que te habla a tu corazón, a tu ser, que te dice, tienes necesidad de venir a Cristo. Tú tienes la necesidad de hacer un cambio en tu vida. No es algo material, no es tangible, es algo espiritual. Pero no son mis palabras las que convencen. Convencen la obra del Espíritu Santo en la vida tuya. Y quizás a través de lo que yo pueda decir en esta mañana sobre su ministerio. Pero gracias a Dios que este lugar se abre para que podamos seguir predicando su palabra y dejar al Espíritu Santo de Dios que haga la obra. No con presión, no con una amenaza, sino que sea algo voluntario que viene de parte de Dios en la persona del Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias mi Dios por dejarnos este regalo maravilloso, el Espíritu Santo. Gracias mi Dios porque Él nos enseñará, nos enseña todas las cosas y nos guiará a toda verdad. Gracias mi Dios porque también a los que no creen hay una obra que Él hace también, Padre. Gracias mi Dios porque esa obra es una obra de convencimiento. Es una obra, Señor, de entender que hay una necesidad espiritual, más que la material, de buscarte a través de la persona de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Dios, porque aquí, en este lugar, como iglesia, solo estamos en este enfoque de la misión de predicar tu palabra. Tu palabra, Señor, así como está escrita, sin torceduras, sin engaños, sin artimañas, Señor. Gracias, mi Dios, porque este grupo de hombres y mujeres, Padre, se unen para adorarte, para glorificarte, para alabarte, para bendecirte, Señor, por lo que tú eres, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por la paz que tú nos das. Que a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor, mi Dios,
hoy los creyentes podemos seguir diciendo que en ti tenemos paz. No la paz como el mundo la da, Señor, sino como tú la das. Mira, Señor, que si hay alguna persona aquí que aún no te conoce, que si hay alguien que aún no ha venido a un encuentro personal contigo, mi Dios, pueda ser hoy un día de salvación. Que el Espíritu hable a su vida, mi Dios, entendiendo la necesidad de una reconciliación tuya con Él a través de la persona de Cristo y la guía del Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por todo, por tu amor, por tu misericordia y por lo bueno que tú has sido, Señor, en nuestras vidas. Síguenos dirigiendo, Padre, síguenos bendiciendo, síguenos dando de tu amor y de tu gracia para seguir haciendo, Señor, como hasta ahora hemos hecho. Y que, oh Señor, sea que partamos de este mundo, o que tú vengas antes de que nosotros partamos, Señor, que tú nos encuentres haciendo conforme a lo que tú has mandado a que hagamos, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Permite siempre que las puertas de este lugar se abran para cubrir, Señor, cualquier necesidad de cualquier ser humano, mi Dios, que ande buscando tu presencia. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. En su nombre oramos y por Él también te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.